caso estremeció a Brasil en 2010. Fernández fue condenado por el homicidio de Elisa Zamudio, una joven modelo con quien tuvo un hijo que él se negaba a reconocer. Zamudio fue asesinada y su cuerpo desmembrado fue arrojado a los perros por los autores materiales del crimen. El cadáver nunca fue hallado. Imagina que estás viendo el nacimiento del próximo arquero número 1 de Brasil, un líder, un ídolo, un campeón, y que de un día para el otro su nombre desaparece del fútbol para siempre. No por una lesión, no por una mala racha, sino por un crimen tan brutal y macabro que conmocionó a todo un país. Esto no es solo una historia de fútbol, es una historia de decisiones, de poder, de oscuridad. Porque hubo un momento en el que Bruno Fernández de Sousa lo tenía absolutamente todo para convertirse en una leyenda. Era el capitán del Flamengo, campeón, líder, figura indiscutida y candidato real a defender el arco de Brasil en un mundial. Un arquero que no solo atajaba, también hacía goles, algo que parecía sacado de una película. La hinchada lo amaba, el vestuario lo respetaba y la prensa lo proyectaba como el futuro del fútbol brasileño. Pero mientras su carrera tocaba al cielo, su vida personal se hundía en una oscuridad que pocos veían. Todo cambió en el año 2010 cuando una mujer llamada Elisa Zamudio desapareció sin dejar rastro. Lo que parecía un conflicto personal terminó revelando una historia de violencia, manipulación y muerte. Y en el centro de todo estaba él, el arquero que debía ser el número 1. Las acusaciones fueron tan impactantes que el país entero quedó paralizado. De héroe a villano en cuestión de días, de ídolo a símbolo de horror. Su caída no fue lenta, fue inmediata, brutal e irreversible. Terminó destruyendo su propia historia con decisiones que nadie puede justificar. Hoy su nombre ya no representa gloria, sino una de las tragedias más oscuras de todo el deporte. Esta es la historia de cómo un futuro número 1 eligió convertirse en asesino y lo perdió todo. En el corazón del fútbol brasileño, donde nacen las leyendas cada temporada, aparecería una figura que parecía destinada a ocupar el arco de la selección brasileña: Bruno Fernández de Sousa. Su historia, sin embargo, no es solo la de un asesino meteórico, sino también la de una caída tan profunda que terminó por borrar su nombre de la élite del deporte. Cuando llegó a Flamengo en 2006, pocos imaginaban que ese arquero joven proveniente de Atlético Mineiro se convertiría en uno de los jugadores más determinantes del país en tan poco tiempo. Su estilo bajo los tres palos era electrizante, tenía reflejos felinos, una personalidad dominante y una capacidad poco común para liderar desde el arco. Era un arquero que no solo atajaba, imponía presencia. En una liga tan competitiva como la brasileña, destacar no es fácil. Sin embargo, Bruno no solo destacó, se adueñó del puesto titular y lo convirtió en su territorio indiscutido. Rápidamente, su nombre empezó a sonar más allá de los límites del club. Los medios lo señalaban como una futura pieza clave de la selección brasileña, especialmente pensando en el Mundial de 2014. En cada partido su figura crecía, sus atajadas salvaban resultados imposibles y su liderazgo comenzaba a sentirse dentro del vestuario. No era siempre talento, era carácter, era presencia, era el tipo de jugador que cambia la historia de un equipo. El Flamengo es uno de los clubes más grandes de Brasil y en Bruno Fernández encontró a un líder inesperado, pero necesario. Y así, casi sin que nadie lo notara, comenzaba a escribirse una historia que parecía destinada a la grandeza, pero que tomaría un giro tan oscuro, imposible de ignorar. Bajo su liderazgo, el Flamengo vivió uno de los momentos más gloriosos de su historia reciente. Bruno no solo cumplió con esas expectativas, las superó y se transformó en el eje emocional del equipo. El campeonato brasileño de 2009 no fue solo un título, fue el regreso a la cima tras 17 años de espera. A esto se sumó el tricampeonato carioca 2007, 2008 y 2009, con una demostración clara de dominio a nivel local. En ese punto, Bruno no era solo un gran arquero, era un ídolo, un líder, un símbolo de éxito. Y mientras su carrera tocaba el cielo, nadie imaginaba que en paralelo su vida personal se acercaba peligrosamente al abismo. Lo tenía todo: talento, liderazgo, experiencia y mentalidad competitiva. Pero también había señales de alerta fuera del campo que comenzaban a aparecer, aunque muchos decidieron ignorarlas. La presión, la fama y las decisiones personales empezaban a mezclarse de una forma peligrosa. Lo que parecía una carrera destinada a la eternidad comenzó a mostrar grietas invisibles para el público, y entonces
En el momento más alto de su carrera, ocurrió lo inesperado. Año 2010. El nombre de Bruno dejó de aparecer en portadas deportivas para ocupar titulares policiales. La desaparición de Elisa Zamudio marcó el inicio de uno de los casos más impactantes del fútbol brasileño. Elisa había reclamado algo que parecía simple, el reconocimiento de su hijo y la responsabilidad de Bruno como padre. Pero detrás de esa exigencia se desató una cadena de decisiones que terminarían en una de las historias más oscuras del fútbol brasileño. Según los testimonios y la reconstrucción del caso, fue llevada a la fuerza, retenida contra su voluntad, aislada. Y en este momento es donde la historia deja de ser solo trágica para volverse macabra. Una de las versiones más impactantes del caso, la que conmocionó a la opinión pública, hablaba de la desaparición total del cuerpo, de un intento deliberado por borrar cualquier rastro. Se llegó a declarar que el cuerpo había sido desmembrado y que incluso fue entregado a perros para eliminar la evidencia. Una afirmación tan brutal que muchos no podían creer que estuviera relacionada con un futbolista profesional, con un ídolo tan querido. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Bruno no solo se rompió, se destruyó por completo. El país entero quedó en shock. Los hinchas que lo coreaban en el Maracaná ahora veían su nombre en los noticieros policiales. Los mismos que celebraban sus atajadas ahora intentaban entender cómo alguien con todo ese talento pudo cruzar una línea tan oscura. Y ahí es donde esta historia se vuelve aún más incómoda, porque no estamos hablando de alguien que no tenía opciones, no estamos hablando de alguien sin oportunidades. Bruno estaba en la cima, tenía dinero, fama, reconocimiento y un futuro prácticamente asegurado. Pero nada de eso fue suficiente, porque cuando el poder se mezcla con decisiones equivocadas, el resultado puede ser irreversible. Y eso es exactamente lo que pasó. No fue solo un crimen, fue el colapso total de una vida que parecía perfecta, mirada desde afuera. Una caída tan violenta que ni el tiempo ni los intentos de regresar al fútbol han logrado borrar lo que ocurrió, porque hay historias que no terminan cuando se apagan las luces del estadio. Las historias que persiguen, que pesan, no se olvidan. Y la de Bruno Fernández es una de ellas. Una historia que dejó de ser fútbol para convertirse en una advertencia. El héroe que está viviendo una polémica tremenda por el regreso del arquero homicida a un club de cuarta división. Un fichaje que trajo consecuencias negativas al club. Una bomba con consecuencias. Río Branco, de la cuarta categoría de Brasil, fichó al polémico arquero Bruno Fernández de Souza, condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por delitos de agresión, tortura y homicidio de su pareja Elisa Zamudio el año 2010. Una década de aquel fatal episodio y el cuerpo de la víctima aún no aparece.